Vamos a presentar la carta de Romanos como la carta más importante teológicamente hablando del Nuevo Testamento, en función del contenido teológico que la misma tiene. Y lo que vamos a hacer en esta primera parte es comenzar por la introducción del libro de Romanos, entendiendo que el mismo tiene un contenido extraordinario a razón de que nos hace ver a través de este escrito inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo la función que la carta tiene para con cada destinatario en el sentido mismo de que el lector encuentra en esta carta el plan perfecto, el plan único, el plan soberano, el plan distinguido, singular de parte de Dios, donde el hombre puede hallar justificación y salvación por medio de los méritos de Cristo Jesús. Romanos es un escrito que contiene precisamente, valga la redundancia, este contenido, a razón de que nos hace ver la condición miserable, la condición caída, la condición deteriorada del hombre que vive sin Cristo y que vive alejado de Cristo. Romanos nos hace ver la inutilidad, el intento inútil, inservible del hombre de pretender humanamente alcanzar justificación o salvación. Romanos nos muestra la condición miserable del ser humano apartado de Dios y lejos de Dios. Pero también, por otro lado, Romanos nos muestra este plan benevolente, este plan de gracia, este plan de amor, a través de la persona de Jesucristo, en la cual Él se presenta como el mediador y como el único que tiene la facultad, poder, señorío, de declararnos justos. Pero antes de introducirnos en cada capítulo de este libro teológico, sistemático del Nuevo Testamento, quisiera en breves minutos hacer un resumen introductorio de lo que tiene el libro, o precisamente el trasfondo y el tema, aunque en parte algo ya he dicho acerca del mismo. Pero es necesario que el estudiante conozca propiamente el origen del libro, el autor del libro y el propósito del libro, para una comprensión generalizada del mismo, y así a la hora de leer, a la hora de introducirse en el mismo, pueda comprender la virtud del escrito, pueda comprender el contenido del escrito, pueda comprender el propósito del escrito, pueda comprender la impronta, la esencia del escrito, que no es un escrito menor, indudablemente, es un escrito inspiracional, un escrito en el cual indudablemente allí el Señor presenta su capacidad soberana y única de darnos justificación. Romano tiene como principio, y ya lo he mencionado, es teológicamente el libro más importante de todo el Nuevo Testamento, siendo el escrito más aproximado a una teología sistemática de todo lo que aparece en la palabra de Dios. Históricamente, Romano ha sido el libro más influyente de la Biblia. Agustín fue convertido mediante la lectura de Romanos 3 y 14, 380 años después de Cristo. La Reforma Protestante fue inaugurada cuando Martín Lutero finalmente comprendió el significado de la justicia de Dios y que el justo por la fe vivirá. Juan Wesley
Recibió la certeza de la salvación al oír la lectura del prefacio al comentario de Lutero sobre Romano en una iglesia determinada, que se reunía en una casa. Juan Calvino escribió: cuando alguien comprende esta epístola, tiene las puertas abiertas para comprender toda la Escritura. Qué importante que es este libro, indudablemente de Romano, qué trascendente. Y qué bueno que al introducirnos en el mismo podamos ir degustando, profundizando y haciendo una exégesis de cada capítulo y extrayendo del mismo las riquezas espirituales, las riquezas doctrinales, las riquezas prácticas que el libro contiene en función de su contenido, valga la redundancia, y a favor de cada creyente. Por eso es importante estos detalles que pueden parecer insignificantes, pero que por cierto no lo son. Segundo punto, la paternidad del libro. Indudablemente la coincidencia generalizada, histórica, le dan como paternidad del libro al apóstol San Pablo, que quien es el que bajo inspiración del Espíritu Santo ha de redactar este contenido tan particular, tan singular, tan teológicamente bien expresado, bien redactado, indudablemente bajo inspiración propiamente del Espíritu Santo, porque aquí no estamos hablando de una teología fría, aquí estamos hablando de una inspiración viva, que cada vez que leemos el libro nos encontramos con esas riquezas espirituales y prácticas que son servibles para la vida del cristiano. La fecha del libro de Romanos, se estima que este libro aproximadamente se escribió en el año 56 después de Cristo. Allí el apóstol Pablo ha de redactar aproximadamente en ese año este libro. Como bien estamos diciendo, la fecha tiene una importancia trascendente a razón propiamente de que nos habla del acercamiento, ¿verdad?, de una edad tan temprana como el año 56 aproximadamente después de la muerte de Cristo. Por lo tanto, la veracidad del libro cobra mayor trascendencia, por cierto. Trasfondo y tema de este libro, la esencia particular, medular de esta escritura. Es decir, podemos ver que aquí uno de los temas sobresalientes del libro de Romanos es la justificación por la fe. Es decir, el hombre no alcanza justicia, no alcanza a ser justo por méritos propios. El hombre alcanza justificación a través de los méritos de Cristo Jesús, que como dijimos anteriormente, es el único que nos puede declarar justo delante del Señor, delante de Dios. Romano es un clásico. A los inconversos les ofrece una clara exposición de su condición pecaminosa y perdida, y del plan justo de Dios para salvarlo. Es decir, aquí ratifica lo que venimos diciendo de cómo Romanos presenta el plan de salvación. Los nuevos creyentes aprenden acerca de su identificación con Cristo y de las victorias por medio del poder del Espíritu Santo. Algo que está muy sobresalientemente expresado, la persona del Espíritu Santo en el libro de Romanos. Algo tan trascendente como eso, la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la veracidad del Espíritu Santo, la esencia del Espíritu Santo trabajando en el converso, en el creyente convertido. Es por eso que es tan importante recalcar y resaltar al Espíritu Santo. Y los creyentes maduros encuentran un deleite sin fin en su amplia gama de verdad cristiana, doctrinal, profética y práctica. Es decir,
Romano tiene un contenido completo, un complemento único, destacado, que es servible tanto para el impío, que si oye esta lectura bien expresada, bien redactada, bien predicada, indudablemente puede quedar bajo los efectos de la convicción del Espíritu Santo y de esa forma llegar a los pies de Jesucristo. Y para los creyentes es tan importante el repaso, la aplicación a nuestra vida del libro de Romanos, que nos hace tanto bien, en función de que tiene un mensaje corrector, exhortativo, un mensaje en el cual confronta con nuestras condición miserable, y en función de la misma nos lleva a una profunda reflexión de cómo debemos nosotros profundizar, de cómo nosotros debemos revertir esa condición caída solo en la persona de Jesucristo y vivir en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y vivir una vida del Espíritu y en el Espíritu, explicado con una claridad notable allí en Romanos capítulo 8, donde el apóstol afirma que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, y hace esa salvedad tan extraordinaria. Es por eso que en esta breve introducción, así a vuelo de pájaro, podemos comprender el contenido general de una carta extraordinaria en la cual, a medida que nos vayamos introduciendo en cada capítulo del mismo, vamos a tener una comprensión bien generalizada, más profunda de su contenido y de su intención. Es una carta redactada, inspirada, por el Espíritu Santo, donde nos hace ver la necesidad de Jesucristo en nuestra vida, donde nos hace ver la condición, como dije anteriormente, caída, miserable, decadente, de una persona lejos de Dios. El hombre, humanamente hablando, naturalmente hablando, está caído, está perdido. Eso lo explica claramente el libro de Romanos. Está muerto por el pecado, y la paga del pecado tiene un salario extremadamente alto. Romanos enseña que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación. Mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Es por eso que podemos ver, podemos recorrer, podemos tener el privilegio de encontrar en este libro este bosquejo tan interesante. Primera parte, doctrinal, el Evangelio de Dios. Segunda parte, dispensacional, el Evangelio e Israel. Y tercera parte, sobre la conducta, viviendo en el Evangelio, es decir, encarnando propiamente la palabra, donde Romano no deja nada por evadir, sino que trata con todos los asuntos, tanto de gentiles como de judíos, indudablemente resaltando la persona de Jesucristo y haciendo mención de su efectividad como mediador y como aquel que en la cruz del Calvario pagó el alto precio en función de darnos la capacidad, la virtud, el privilegio de ser justo delante de Dios, de justificarnos, de librarnos de toda condenación. Romano no es un libro hecho simplemente por hacerse, fue bien redactado y tiene esa inspiración del Espíritu Santo, donde el lector va a comprender prolijamente este tan bonito relato en el cual presenta uno de los temas más sobresalientes de toda la Biblia, el plan de salvación. Necesitamos salvación por medio de Cristo Jesús, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y para comprender esta verdad tan extraordinaria, tan sublime en la Biblia, Romano es el libro indudablemente perfecto, adecuado, en el cual teológica y doctrinalmente nosotros comprendemos el porqué y la necesidad de Jesucristo en nuestra vida y de acudir a Él, que es el único que tiene esta facultad de perdonar, de redimir,
de justificar y de declararnos justos delante de nuestro Dios. Para darle un contenido aún un poco más rico a esta introducción, quiero brevemente desglosar algunos puntos de los 3 segmentos que construyen propiamente todo el libro de Romanos. Primera parte doctrinal, el Evangelio de Dios. Del capítulo 1, del verso 1 al 15, allí encontramos la introducción al Evangelio. Definición del Evangelio lo encontramos en el capítulo 1, verso 16 al 17. El punto tercero es la necesidad universal del Evangelio. Allí encontramos en el capítulo 1, verso 18 y el capítulo 3 al verso 20. Es decir, allí encontramos la necesidad del Evangelio, porque es el Evangelio el único que puede rescatar, el único que puede transformar, el único que puede cambiar, modificar al hombre a la imagen y semejanza de Dios. El siguiente ítem, la base y las condiciones del Evangelio. Es decir, toda bendición en la Biblia está claramente condicionada. Indudablemente allí el apóstol presenta estas condiciones en el capítulo 3, verso 21 al 31. El ítem cuarto nos habla de la armonía del Evangelio con el Antiguo Testamento. Algo muy interesante a resaltar, porque el autor, Pablo, no desecha los escritos antiguos. De hecho, Pablo tiene en mente, en toda su estructura pensante, todo el Antiguo Testamento. Y hay una correcta y clara armonía entre Romanos y el Antiguo Testamento. Es decir, podemos decir que Romano es el cumplimiento en parte de lo escrito en el Antiguo Pacto. El siguiente ítem, los beneficios prácticos del Evangelio, capítulo 5, versículo 1 al 11, ¿verdad? Y creo que este es el capítulo medular, central, por decirlo de alguna manera, donde nos habla, ¿no?, de nuestros beneficios, de nuestra condición beneficiada en la persona de Jesucristo. De los capítulos 5 del 1 al 11, los beneficios prácticos, cotidianos del Evangelio. El triunfo de la obra de Cristo sobre el pecado, el único que pudo vencer, el único que pudo someter al pecado, nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, verso 12 al 21. El camino del Evangelio para una vida santa, capítulo 6, donde allí indudablemente el apóstol San Pablo nos habla de que debemos morir al pecado. Frente al pecado debemos estar muertos, ¿verdad? Es por eso que este capítulo nos presenta relevantemente una vida santa. El puesto de la ley en la vida del creyente, capítulo 7, donde allí el apóstol hace una clara explicación acerca de esta palabra, este término ley, que no es, por cierto, una mala palabra. Sin duda que ley es instrucción, y frente a eso se refiere, aunque indudablemente el capítulo 7 deja bien en claro también la cuestión de la ley y la incapacidad del hombre en cumplirla desde una forma humana. Indudablemente eso no ha sido nunca posible. Y la ley revela, la ley expone, la ley muestra, la ley deja en evidencia el pecado que mora en cada uno de nosotros. Y para terminar el primer segmento, el Espíritu Santo como poder para una vida santa. Aquí una vez más queda bien en claro que no hay forma humana de que el hombre pueda alcanzar una vida agraciable delante de los ojos de Dios por poder humano. Necesita indudablemente la intervención del Espíritu Santo. Es por eso que el capítulo 8 nos habla de viviendo precisamente en el Espíritu, en la vida del Espíritu, por el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. Para entrar en el segundo segmento,
del libro de Romanos, aquí encontramos propiamente la dispensación, el Evangelio e Israel. Es decir, el pasado en el primer ítem de Israel, capítulo 9, ¿verdad? Donde allí se nos aclara propiamente esta connotación tan importante, donde Dios indudablemente no desecha propiamente a su pueblo, ¿verdad? Donde Dios no deja de lado a ese pueblo que Él escogió. Pero sí, indudablemente Él aclara, Él nos habla, ¿no?, de esta cuestión tan trascendente, tan importante en cuanto a lo que compete precisamente a Israel. En el capítulo 9, que luego vamos a desarrollar con puntualidad, simplemente yo estoy haciendo una breve introducción de los temas que converge a cada capítulo. El punto B, el presente de Israel, capítulo 10. Es decir, allí indudablemente nos habla del presente actual de Israel en este capítulo 10. Recuerde usted que en el Nuevo Testamento Dios hace mención de su pueblo y tiene como promesa firme, primeramente, no desechar a su pueblo y segundo, restaurar en su debido momento a su pueblo. El punto C del segundo segmento habla del futuro de Israel, capítulo 11 del libro de Romanos. Por eso vuelvo a reafirmar lo que anteriormente dije, ¿no? Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Es decir, bajo ningún punto de vista Dios ha dejado de lado a su pueblo Israel, su nación, su pueblo escogido, que ha elegido Él desde los comienzos de la historia, dando inicio a través del patriarca Abraham. Y el tercer segmento del libro de Romanos, que es el segmento práctico de este escrito inspiracional, nos habla sobre la conducta, viviendo el Evangelio, ¿no? El punto A, podemos decir, con consagración personal, capítulo 12, verso 1 al 2, ¿no? La consagración personal que debemos tener y aspirar cada día. El siguiente ítem tiene que ver con el servicio por medio de los dones espirituales, algo que debe estar vigente, trascendente, vivo en cada uno de nosotros para presentar un servicio al Señor digno, ¿verdad? Y allí el capítulo 12, versos 3 al 8, indudablemente nos habla precisamente de esto. El tercer ítem, en relación con la sociedad, capítulo 12, versículo 9 al 21, ¿no? El apóstol nos introduce y nos da una enseñanza cívica de cómo debemos vivir en esta sociedad, en este mundo, en este sistema que precisamente no obedece a la persona de Dios, pero que el cristiano tiene que tener una conducta, un testimonio, vaya si la demanda es alta, vaya si la propuesta es demandante, ¿verdad? En relación con el gobierno, capítulo 13, verso 1 al 7, muy conocido, muy mencionado, donde allí el apóstol, cuando escribe estos textos, el emperador predominante, gobernante de la época, no era precisamente alguien muy celebrado históricamente, sino que era Nerón. Pero bajo ningún punto de vista San Pablo hace alguna mención a la anarquía, a la rebelión, sino que en estos versos él nos dice cómo nosotros debemos comportarnos frente indudablemente a los estados gubernamentales de cada sociedad y del tiempo presente. Para ir redondeando, en relación con el futuro, capítulo 13, verso 8 al 14, ¿verdad? Lo que él nos habla en la vida práctica, pues hace también alguna mención acerca de pasajes del Antiguo Testamento allí, ¿verdad? Y nos dice que nuestra conducta debe ser destacada, distinta, diferente, santa,
Recuerde que es una lectura de un contenido práctico y donde hoy la deberíamos, en la interpretación, actualizar a nuestro tiempo, de la cual indudablemente la palabra no ha perdido vigencia, solo hay que hacer uso de una interpretación adecuada. Pero qué verdad es tan interesante, tan práctica, donde el apóstol resalta que debemos andar como de día, es decir, ese término de día, tenemos que andar a la luz de la revelación de la palabra, a la luz de la revelación del evangelio, es decir, nuestra conducta debe reflejar ni más ni menos la persona de Jesucristo. No solo nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra manera de hablar, nuestras acciones. Por eso nos damos cuenta que cuando nos apartamos, nos damos cuenta que cuando dejamos, cuando descuidamos la vida del Espíritu, los brotes de nuestra carnalidad son notables y allí indudablemente no andamos como de día. Allí nuestra conducta no marca la diferencia. Por eso es tan importante la vida práctica de lo que nos presenta el libro de Romanos. Para ir terminando en relación con los otros creyentes, este capítulo es muy interesante, capítulo 14, versículo 1 y capítulo 15, versículo 13, porque allí el apóstol hace una salvedad, hace un énfasis en tener sumo cuidado acerca de la débil conciencia del otro. Es decir, aquí el apóstol nos exhorta a no tener una conducta prepotente frente a lo que al otro le puede lastimar o le puede dañar. Es por eso que este es un capítulo, tanto el 14 como el 15, a veces poco mencionado, pero qué interesante es que cuando reparemos en el mismo nos vamos a dar cuenta de los cuidados que tenemos que tener para no ser piedra de tropiezo hacia mi hermano, que de pronto una acción mía le puede molestar y tengo que por todos los medios evitarlo. En los planes de Pablo, capítulo 15, verso 14, allí al 33, aquí bien lo dice, ¿verdad? Pablo nos habla del capítulo 15, versículo 14 al 33, algo tan extraordinario, ¿no? Hablando propiamente de la bondad, del conocimiento que debemos tener, debemos nosotros perseverar, y habla del propósito propiamente del escrito, y allí revela sus planes acerca de la predicación, acerca de su función apostólica para con los creyentes de Roma. Y por último, para ya concluir en esta introducción práctica, él nos habla, ¿no?, con un aprecio y reconocimiento por los demás. Capítulo 16, allí el apóstol no se hace o no se presenta como el superhéroe de la historia, como el único, sino que reconoce a un grupo de personas que fueron sus colaboradores, que fueron sus servidores. Y allí propiamente Romanos 16 revela a los ilustres desconocidos, ¿no? Aquellos que fueron colaboradores fieles del apóstol Pablo, aquellos que cada uno de los mismos llevaron adelante su función, en función, valga la redundancia, del reino de Dios. Capítulo 16 es un capítulo a tener muy presente, porque eso rompe con la idea unipersonal, eso rompe con la idea del ministerio estrella, con la idea del superungido, sino que más bien nos abre un panorama mucho más corporativo y indudablemente presenta el trabajo en equipo. De hecho, sabemos que no todo lo hizo Pablo, sino que contó precisamente con este grupo de personas, de las cuales fueron sus fieles colaboradores, y allí en Romanos capítulo 16, esta saturación, esta salvedad, este detalle queda muy bien expresado, ¿no? Y concluye precisamente allí el apóstol, ¿no?, hablando de Jesucristo como el único y sabio Dios, ¿no?, al cual le debemos rendir todo honor, toda gloria, ¿no?, todo reconocimiento, y él no deja de reconocer a esos hermanos que colaboraron, que expusieron su vida,
que lo entregaron todo en función del reino de Dios. Por eso, en esta breve introducción podemos ver un contenido extraordinario de todo lo que compete a la vida cristiana y Romanos se encarga de explicarlo.